Culto Dominical Vespertino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. En esta noche vamos a buscar la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, del versículo 1. Voy a leer. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirra en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libro, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hasta el versículo 13 he leído. Mucha gente estaban teniendo pregunta: pastor, nosotros ya recibimos la salvación por creer en el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. En aquel entonces ya nosotros no cometemos nada, siendo solamente santos, justos, perfectos, va a seguir constantemente. Así estaba preguntando, ¿no? Pero leyendo esta palabra, ¿no?, sale la respuesta, como dice el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por medio del versículo 13 ya está saliendo la respuesta, ¿o no? Después de ser salvo, a veces sale queja, murmuración, el pecado, error. ¿Es cierto? Así está escrito. Pero ¿cómo dice? ¿Tiene que perdonar o tiene que juzgar? Tiene que perdonar, como lo que había perdonado Jesucristo, así dice.
Entonces, ¿cuándo la gente va a cometer? Después de ser salvo, ¿cuándo va a andar en la oscuridad? ¿Saben? ¿Cuándo va a iniciar a andar con el pecado? Cuando se aleja de Dios, cuando se menosprecia la palabra de Dios. Cuando uno menosprecia la palabra de Dios en su corazón, no activa la palabra santa. La palabra santa de Dios debería activar, trabajar, dirigir en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si uno que está endureciendo su corazón puede alejarse de Dios, en aquel entonces, ¿qué es lo que va a surgir en su vida? Solamente va a trabajar el deseo carnal, la codicia, y también va a pensar solamente cosa mundana. Por esa razón, nosotros tenemos que preservar la vida de creencia. Tenemos que tener la fe para mejorar nuestra vida de creencia. Como lo que está escrito en Romanos capítulo 1, el versículo 17, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, siendo justo, cuando comete, aunque tiene pecado, pero su identidad no se cambia, porque ya había recibido la salvación, siendo justo, hijo de Dios. Pero ¿cómo puede purificar su pecado? Según la palabra de Dios dice que tiene que confesar, es decir, que tiene que reconocer de su error ante Dios. En aquel entonces tiene que creer que Jesucristo ya había perdonado todos sus pecados. En aquel entonces puede regresar otra vez su espíritu a Dios. Cuando se conecta con el corazón de Dios, también otra vez va a activar la vida de creencia. Por esa razón, cada uno de los hermanos, y cuando no quieren escuchar la palabra de Dios, siempre endurece su corazón, siempre aleja de la iglesia y de siervo de Dios, de la palabra del Señor. Por esa razón se necesita existir la iglesia y el siervo de Dios, porque el siervo de Dios siempre nos empuja para que nosotros andemos por la fe. Cuando yo fui enviado a la iglesia de Asunción de Paraguay en el año 2001, mientras tanto que estaba construyendo segundo piso de edificio de Asunción de Paraguay. Pero qué raro, ¿no? Al llegar a la iglesia de Asunción, pasando 1 de 2 semanas, ya salió una noticia mala que quebró el Banco Plus que estaba funcionando en Paraguay. Se quebró, que ya se cerró. No quería devolver el dinero a los clientes. Incluye la ofrenda de nuestra iglesia de Paraguay, que estaba depositado, uno de $10,000. En esa época, 2001, como $10,000 es muy alto, ¿no? Además, con ese dinero ya podíamos terminar como construcción de segundo piso. Entonces, pensando esto, ¿no? ¿Por qué Dios me permitió? Pasando solamente 2 semanas, porque se cerró el banco. Pero de repente en mi corazón surgía un deseo de visitar a un terreno que nos donó un hermano, ¿no? 16 hectáreas. Por esa razón, yo fui con los hermanos y al llegar estaba muy sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Nuestro terreno ya está pegado de calle. Es decir, que hasta entrada de portón ya está poniendo calle. Y luego también el coche de la iglesia puede ingresar hacia fondo.
Al llegar fondo, ahí había algunos edificios que tenía zinc como techo de chapa, y luego para sostener de postes, ¿no? Postes era mucha cantidad, como uno de 100 postes de madera. En aquel entonces utilizó esa madera como tipo lapacho, era muy resistente. Por eso pasando 10 años, 20 años, no va a doblar, va a resistir. Además, alguna tapa que estaba formando como ciencia de hacienda de cerdos para hacer la, la casa de cerdos, en aquel entonces utilizaba la tabla, era muy excelente. Según mi punto de vista, todo se veía como tesoro. Pero durante muchos años, uno de como 4 años, había dejado. No quería poner alambre para división de vecino. Además, ya estaba dejando libre, ¿no? Por esa razón, ya cualquier persona podía ingresar robando poco a poco de chapa y también de poste de madera, etcétera. Por esa razón nosotros ya hemos empezado a limpiar, golpeando de pasto y cortando poco de ordenanza de los árboles. De repente se veía pastos que estaba creciendo de la tierra. Desde aquel tiempo en mi corazón surgía: yo quiero hacer el Campamento Nacional de Paraguay acá, en este año 2001. En aquel entonces no tenía electricidad, ni agua, ni salón, ni alojamiento, nada, nada. Pero en mi corazón surgía, ¿no? ¿Por qué? Yo aprendí la enseñanza de Dios a través de Pastor Uxuba. Pastor Uxuba siempre nos enseñó que no tiene que ver la situación, sino que tiene que distinguir. ¿Eso es la voluntad de Dios o no? Nada más. Tiene que confirmar nomás. Si es la voluntad del Señor, entonces nosotros podemos lograr. En mismo año nosotros empezamos a construir el salón, alojamiento, también instalación de electricidad y agua. Y por fin, pasando 6 meses, nosotros hemos hecho Campamento Nacional de Paraguay, en el mismo lugar. Llegando uno de 300 personas. Y desde aquel tiempo desarrollando trabajo para hacer campamento de los jóvenes de Sudamérica. Por eso, según mi recuerdo, ¿no? Entre 4 años nosotros hicimos campamento de IYF en ese lugar de Paraguay. Y luego observando el terreno de Carnaví que está teniendo, ¿no? Una donación de un hermano. Estaba muy sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Hoy en día, para encontrar un lugar que se encuentra Río Grande, que está corriendo agua cristalino, agua cristalina, es muy difícil para encontrarlo. Pero por la gracia de Dios está pegado. Significa que el agua es tesoro. Porque cualquier lugar, si hay 2 cosas, va a funcionar. Uno es agua. Porque sí o sí tiene que tener agua para tomar, comer, bañarse, ¿no? Y número 2, electricidad. Algún lugar muy difícil de llevar electricidad, ¿no? Porque para instalar electricidad llevando postes, cables, ya costoso. Pero en el mismo lugar hay una casa de un hermano que donó
ya está instalado de la electricidad y también agua. Significa que solamente comprando poco cantidad de cable de electricidad y instalando de agua, ya va a funcionar. Por esa razón, ¿no? De primero nosotros queremos construir una casita para vivir una familia. Y luego, ahora estoy escuchando que domingo quiere hacer culto aire libre, que van a llegar todos los hermanos, porque es fácil de llegar, porque de la iglesia de Carnaví hasta en ese lugar, como uno de 10 minutos. Para pensar eso, ¿no? No hay otro lugar en el mundo como tesoro precioso. Por eso estoy empujando al evangelista Adán Paco y también pastor Andrés Sim, que nosotros vamos a trabajar juntos, no solamente de la iglesia de Carnaví, sino también de la iglesia de La Paz y también de la iglesia de Chile, apoyando juntos. Vamos a ver cómo Dios va a bendecir en Bolivia. Significa que nosotros somos personas de Dios. Nosotros fuimos rescatados con el proyecto del Señor. No para vivir para nosotros mismos, sino que nosotros para que vivamos para nuestro Señor Jesucristo. En vez de vivir carnalmente, ¿no? Porque si nosotros no contactamos con el proyecto de la iglesia, ¿cómo andaríamos? Cada individual quisiera andar en el mundo. Pero aceptando el proyecto de la iglesia, aunque se ve muy difícil, aunque se ve costoso, ya es duro trabajar, pero si nosotros aceptamos como la voluntad del Señor, entonces marchando juntos poco a poco, Dios va a bendecir. ¿Quién va a saber que más tarde en ese lugar nosotros podemos hacer campamento de IYF Nacional de Bolivia? Invitando a los hermanos de todo, llegando allá. Por esa razón, nosotros podemos preparar poco a poco, porque no solamente un día va a cambiar todo, sino que por tiempo, paso a paso. Por eso para hacer como culto aire libre ya tenía que poner sombra, ¿no? Sombra, por medio de sombrero y podía ponerlo. Como lo que nosotros hemos visto, ¿no? En la iglesia de Santa Cruz, cuando nosotros fuimos allá para preparar campamento mundial en este año, y ellos podían poner sombrero, ¿no? Red de, no es toldo, ¿no? Sino que para cubrir de media sombra, se llama. Media sombra. Como red, así. Como tipo malla. Todos son inteligentes. Significa que nosotros ya podemos enfocar. ¿Por qué? Según esta palabra dice así, el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Significa que ya nosotros tenemos que buscar las cosas que permanecen en el mundo de Dios. Lo que nosotros queremos predicar, lo que nosotros queremos preparar campamento, lo que queremos hacer un evento espiritual. Todo está conectado con Dios. Por esa razón, después de recibir la salvación, debería conocer acerca del plan de Dios, el proyecto del Señor. Cuando nosotros andamos con este proyecto, Dios va a bendecir, Dios va a trabajar. Significa que después de ser salvo, ya nosotros estamos contactando con el corazón de Dios. Dios está esperando para ayudar a nosotros.
Pero a veces nosotros no podemos aprovechar el poder de Dios porque tenemos miedo. Si nosotros iniciamos, si Dios no nos ayuda, entonces ¿qué hacemos? Si nosotros fracasamos, entonces ¿cómo nosotros podemos andar? Así llega miedo. Pero no debería tener miedo, ¿no? Porque sí o sí Dios va a trabajar en nuestra vida, porque nosotros estamos preparando para servir al Señor, para salvar las almas. Hoy en día, en el terreno de la Casa de Retiro de Paraguay, está siendo utilizado de muchos eventos. Creo que hace 2 años atrás yo fui a Paraguay como expositor para dirigir campamento de fútbol. Eso es como el tema, ¿no? Campamento de fútbol. ¿Qué significa? Cada provincia formaron de grupo de fútbol. Los jóvenes les gusta jugar fútbol entre los paraguayos, ¿no? Y llegaron en la casa de retiro, uno de como 300 jóvenes. Entre ellos se dividieron uno de 10 grupos y partieron fútbol, ¿no? Entre como 3 lugares de cancha. Y luego, por medio de competencia, llegando hasta último, ¿no? Final. Así estaba jugando. Pero este partido de fútbol solamente en la tarde. Cada noche, en la mañana, nosotros podíamos compartir la palabra de Dios, haciendo aula de evangelio también. Por eso, por causa de este evento de fútbol, llegaron uno de como 100 jóvenes nuevos fuera de nuestra misión, escucharon el evangelio. Significa que con toda la manera nosotros podemos preparar a los jóvenes, como para invitar a los jóvenes, para que ellos que sean disfrutados, pero que tengan oportunidad de escuchar el evangelio. Eso es. También en Bolivia, la ciudad de La Paz, no hay muchos lugares para reposar, para hacer campamento, ¿no? Porque es puro lugar, una ciudad está lleno de edificios. Además no hay muchos verdes y también falta de oxígeno, ¿no? Pero al bajar hacia Yungas, en zona verde, ya hay río, también ambiente, totalmente cambio. Ya podrá escuchar la palabra de Dios. Por eso estoy teniendo un gozo, alegría. Tanto quiero viajar ¿a dónde? Carnaví. Tanto quiero ir a Carnaví, donde hay río, montaña, verde. Pero todavía no tenemos libertad para hacer el gran evento, ¿no? Por eso nosotros podemos observar esta palabra. Ya veamos. Según el capítulo 3, el versículo 5, así dice: hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Después de ser salvo, siendo justo también, está llevando su propio corazón, ¿no? Que está levantando constantemente mal pensamiento, el deseo carnal. Pero ¿cuándo nosotros podemos controlar estas cosas? Para aprender estas cosas, vamos a ver en Gálatas,
capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ahora el versículo 18 está hablando, ¿cómo dice? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿No es como curioso o no? Normalmente se ve que es como natural, así podemos interpretar, ¿no? Pero yo voy a poner poco cambio de la letra, ¿no? Como ustedes van a sentir, ¿ya? Pero si sois guiados por el Espíritu, no andará con el pecado. ¿Así debería escribir o no? Porque si anda por la guía del Espíritu Santo del Señor, no andará con el pecado. Pero en vez de usar el pecado, no estáis bajo la ley. Así dice. Wow. ¿Qué relación tiene? ¿Qué tipo de relación está llevando? Podemos decir que uno que está bajo la ley va a cometer o no. Eso es. ¿Ya? Si no va a recibir la guía del Espíritu Santo del Señor, que se quedará bajo la ley y luego va a quedar bajo el pecado, andará con el pecado. Eso es. Por esa razón debería tener libertad del pecado para que sea guiado del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Siempre funciona dos cosas en el corazón de nosotros. Uno es deseo carnal, otro es el deseo del Espíritu Santo del Señor. Ya vamos a investigar de primero deseo carnal. ¿Cómo dice el versículo 17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Significa que siempre el deseo del Espíritu Santo del Señor y el espíritu del pecado está peleando. El deseo de la carne se pelea. También ustedes, mientras tanto que están congregando en la iglesia, a veces están de acuerdo de aceptar la guía de la iglesia. Amén. Nosotros vamos a vivir por la fe. Pero a veces está contra la voluntad de la iglesia, ¿no? Pastor, yo no quiero apoyar eso. ¿Cómo yo hago? Yo no tengo capacidad, no quiero ayudar, ni quiero ofrendar eso. O sea, siempre se pelea, es normal, no es que eso es raro, ¿no? Sino que es normal. Por esa razón, entre dos tipos que están peleando, o sea, un pensamiento carnal, ¿cómo está pensando? Si yo vivo para mí mismo, sería más feliz, así piensa. Además, estoy ganando poco, entonces, ¿cómo yo puedo ofrendar, apoyar estas cosas ya? Más tarde yo voy a ser mendigo, así piensa. Pero alguna persona puede sentir, mire,
en este momento, ¿cuántas personas están perdiendo su trabajo? ¿Cuántas personas están contagiadas de coronavirus? ¿Cuántas personas están muertos ya? Pero Dios hasta ahora está protegiendo, Dios me acompaña, Dios me ayuda. Entonces debería andar con la voluntad del Señor, con el agradecimiento. Así piensa. ¿Cuál es mejor? Andando por la fe. ¿Por qué? Según la enseñanza de Jesucristo dice que bienaventurados los que da más que recibe. Mientras tanto que nosotros podemos orar al Señor, Señor, espero que bendiga a nuestra vida para que nosotros podamos apoyar a la iglesia de Argentina, a la iglesia de Lima de Perú, a la iglesia de Bolivia. Si Dios no nos ayuda, entonces nosotros seremos mendigos nada más. La iglesia de Chile durante 6 años hemos probado. Siempre era negativo de la economía, ¿no? Significa que no tenía suficiente nada de economía. Pero hoy en día Dios está superando, Dios está dando mucha bendición. No solamente los hermanos, sino también los pastores también apoyan. Significa que Dios está ayudando, Dios está trabajando. Entonces la gente, ¿no? Uno piensa que yo solamente quiero vivir para mí mismo, pero en aquel entonces su corazón va a ser estrecho, angustiado. Y estrecho, angustiado, más tarde va a pegar, cerrado. No hay entrada, nada de la palabra del Señor, ni quisiera trabar el Espíritu Santo del Señor, porque está pegado ya. Por eso tiene que tener corazón amplio, abierto. En aquel entonces Dios va a bendecir, trabajar fuertemente. Es cierto. Un día, anciano Tae de la iglesia de Paraguay, mientras tanto que él estaba dando charla en la noche, ¿no? Que estábamos escuchando todos los hermanos de Sudamérica, un día él escuchó de la noticia donde yo estaba pastoreando, ¿no? Que necesitamos juntar esa cantidad para comprar el terreno de la ciudad de Asunción. Pero él se recordaba de la palabra del Señor que yo estaba predicando, porque Elías escuchó claramente. De primero Elías, cuando llegó sequías y se paró de lluvia, llegando hambre, Dios le mandó a arroyo de Grit, y luego podía quedarse porque Dios iba a sustentar. En aquel entonces utilizó cuervos. Por eso cada mañana, cada noche, los cuervos trajeron de panes y de carne, así dice. Según nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de carne debería traer? Imagínense, porque las aves tienen pico. Por ellos cuando comen y pican nomás, pica. ¡Pam! Al picar la carne, solamente un pedazo, nada, un pedazo. ¿Es cierto? Llevando un pedazo a la boca de Elías, entonces ¿cómo puede comer? Un pequeñito, 1 centímetro de carne. No. Creo que estaba preservando cantidad de carne, ¿no? Como 100 gramos o 250 gramos, no sé muy bien.
Antes de comer los cuervos, Dios estaba controlando el corazón de cuervos para que no comieran. De primero entre ellos decían que vamos a llevarlo. ¿Por qué? No sé, me siento así. Dios me dio este sentido. ¿Es cierto? Yo también. No solamente usted, yo también. Y entre 2 juntos o 3 juntos, agarrando juntos o cosiendo de alambre algo, llevando hacia siervo de Dios. Y algún grupo, panes. No está escrito detalladamente, pero dice que Dios sustentó algún momento. Por eso, el profeta Elías estaba pensando, los cuervos cada mañana, cada noche están trayendo panes y carne, no por sí mismo, ¿no? Sino que Dios está trabajando. Entonces, ya estaba como seco de agua de arroyo. Dios le mandó un lugar, Sarepta, para que la viuda de Sarepta que sustentara la vida de Elías. Claramente él escuchó, para sustentar a ti, yo le mandé a esa viuda. Significa que en el corazón del siervo de Dios ya tiene la respuesta, ¿no? Porque él tenía fuerza, porque teniendo la certeza de la promesa del Señor. Llegando a la tierra de Sarepta, se encontró una mujer que estaba cogiendo de ramas. Mujer, por favor, ¿puede traer un vaso de agua? Sí, Señor. Mientras tanto que ella estaba yendo a su casa para traer un vaso de agua, el siervo de Dios le mandó, no solamente traiga vaso de agua, sino que traiga un bocadito. Yo tengo hambre. Ella estaba contando, ¿no? Señor, no tengo nada en mi casa. Es último de usar harina de trigo. Nosotros queremos morir después de comer último bocadito. Está bien, no se preocupe. Comiendo, muriendo, no hay problema eso. Pero de primero traiga ese bocadito que está preparado, traiga. Yo tengo hambre. ¿Quién va a aceptar fácilmente? Humanamente va a sentir que este maldito, ¿no? Estafador, ¿no? Porque quería quitar último bocadito de la viuda. Pero salió de la palabra de Dios de su boca. Dios no va a secar nada de aceite, ni de harina de trigo, hasta que lluvia. Entonces, escuchando esta palabra, ¿no? Ella estaba apoyando en la palabra del siervo de Dios y trajo. Y luego, regresando a su casa, podía sentir que está lleno otra vez de botella de aceite. También en el lugar de harina de trigo, devolvió otra vez. Durante 3 años y medio, mientras tanto que estaba teniendo hambre, sustentaba su familia, como lo que había dicho la palabra de Dios a través del siervo de Dios. El siervo de Dios así tiene experiencia. Por eso Pastor Oxoba siempre nos enseña con su experiencia. Dios así me ayudó. También ustedes, mientras tanto que van a vivir por la fe, predicando el evangelio, andando con la voluntad del Señor, Dios va a acompañar. Es cierto. Al iniciar trabajo de Casa de Retiro de Paraguay, nosotros no teníamos nada de plata. Por eso con machete solamente iniciamos.
Pero pasando uno de 2 semanas, un hermano que estaba esperando el portón de la iglesia, ¿no? Estaba durmiendo, cabezando. Así. Entonces, cuando yo llegué, regresé de terreno para entrar en mi casa, él estaba durmiendo, ¿no? Sentado. Por eso yo desperté. Hermano, ¿por qué acá está durmiendo? Vaya a su casa. Pero él me dijo que, pastor, yo quiero entregar algo. ¿Qué? Mi mamá me entregó este dinero. Mi mamá dice que un día iba a usar este dinero cuando vaya a Brasil, porque el plan era mudar su familia de Paraguay a Brasil. Pero mi madre estaba muy contenta de escuchar el plan de construir la casa de retiro de terreno de nosotros. Por eso me entregó. Según mi recuerdo, ¿no? Que era $800. Recibiendo ese dinero, yo compré 2 máquinas. Uno es la máquina de agua con presión para limpiar el piso que estaba pegado con excremento de cerdos, muchos, sobre piso. Y también para cepillar de madera y tabla que estaba pegado de excrementos, con una cepilladora de electricidad, ¿no? Comprando esas 2 máquinas, iniciando. En aquel entonces todos los hermanos estaban ofrendando juntos, trabajando. A veces, ¿no? 50 personas se quedaban allá y máximo como 100 personas se quedaban porque ya rápidamente tenía que trabajar sobre construcción para hacer el campamento nacional. Así nosotros fuimos. Por eso nosotros cuando tenemos la experiencia de Dios, podemos ver la situación tan difícil, imposible, pero nosotros podemos esperar ¿a quién? A Dios. Dios, si nos bendice, entonces nosotros fácilmente podemos lograr. Siempre nosotros podemos pensar sobre nuestra capacidad. Pero Dios cuando trabaja fuera de nuestra capacidad. Por eso acá sale, ¿no? Esta palabra, como dice 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta palabra es muy curiosa. Si no está recibiendo la guía del Espíritu Santo del Señor, está bajo el pecado. Así tiene que escribir, pero estás bajo la ley. Si no recibe la guía del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Es decir, que uno que se queda bajo la ley, aparentemente quiere ser perfecto, bondadoso, fiel. Pero cuando uno que está bajo la ley siempre va a cometer, porque no está conectado la guía del Espíritu Santo del Señor. Es decir, que por sí mismo quiere vencer contra pecado. Por sí mismo quiere andar con la santidad, pero no funciona. ¿Cómo funciona? Cuando trabaja el Espíritu Santo del Señor dándonos ánimo, el deseo de vivir por la fe. Por eso, como dice el versículo 22, así dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así dice. Significa que cuando nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo del Señor, nosotros seremos benditos. Nosotros podemos ver fruto del Señor. Gracias. Hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto en la noche.
cada día nosotros podemos escuchar su palabra, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Espero que el Señor bendiga a la iglesia de Carnaví de Bolivia, para que todos los hermanos juntos que trabajen para la iglesia, para el evangelio. También bendiga a todos los oyentes de esta palabra, para que tengan ánimo con Dios, también que reciban la guía del Espíritu Santo del Señor. Señor, espero que nos bendiga en esta semana, porque en esta semana, una vez más, nosotros queremos seguir aprendiendo la palabra del Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.